Ahí ya estamos. Ya estamos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas, a todos, al taller de literatura y cine, o cine y literatura. El orden no altera el producto. En primer lugar, quiero agradecer, o queremos agradecer los que organizamos este taller, eh, a la Biblioteca Leopoldo Marechal de la Universidad de La Matanza. Y bueno, también que ustedes tienen la oportunidad de que este encuentro va a ser grabado en su totalidad, así que cualquier cosa que quieran revisar o si quieren sugerir, hay un canal de YouTube donde pueden entrar y ver esta charla o este taller, digamos. En principio, los que organizamos este taller es Mirna Andrada, Laura Iroldi, Maximiliano González, Alejandra González y yo, que soy Guillermo González. Es decir, toda una familia prácticamente estamos en esta. Ya no tenemos nada que ver, pero bueno, los González somos eh, mayoría. Así, en principio, queremos agradecer al señor Maximiliano Subiela, que está acá con nosotros. El señor Maximiliano Subiela es director de cine y docente. eh, Estudió en el CIEVIC, ¿puede ser, Maxi? Sí, Cievic, exactamente, en San Telmo. CIEVIC, bueno, en San Telmo comenzó ahí sus estudios. Después tuvo un paso por Europa, en España, en Italia, ¿no? Ajá, sí, sí. Realizaste algunos cortos, Hice algunos... varios cortos, documentales, Ujú. sí, sí, sí. Tengo hecho un documental de un excombatiente de Malvinas que lo hicimos con el municipio de Morón. Después tengo varios cortos, entre los cuales los que más se destacan son Chico Miguel, Sí. que ganó 7 premios, estuvo en 38 festivales. Después, bueno, El Pujarreño lo hice en España, que fue uno de los primeros. Después hice Controcanto, que es un documental sobre un linchera en Verona. O sea, yo me hice amigo de un linchera en una de las ciudades más ricas de Italia, en el norte, en Verona. Y lo terminé siguiendo durante 4 años y de eso salió un documental bastante loco e imprevisible, como este personaje, ¿no? También ese gané premios, incluso hasta dinero gané con ese documental, increíble. Y después ya últimamente hice otros documentales y lo más conocido, hice videoclips del grupo Los Cafres, hice varios, y de un grupo también popular como Banda 21, les he hecho también. Bueno, así que bueno, acá es una persona que conoce algo de cine, así que lo invitamos para ver un poco esta temática que nosotros encaramos para este taller, que pusimos como subtítulo, ¿no? Sí, son las dos caras de una misma moneda, la literatura y el cine. Para hablar un poco de cómo ocurre esa transposición, ¿no? Esa transposición de la literatura al cine. ¿Cómo aparece ese segundo texto que sería un intertexto con el primigenio, digamos? ¿Cómo aparece o cómo debe aparecer o cómo se debe situar frente a la imagen? Em, Acá el profesor Subiela tiene nosotros hemos puesto, creo que en la bibliografía, un apunte que hizo acá el profesor Subiela del otro cine, donde creo que está muy claro cómo cómo se encara esta transposición en algunos puntos. Y vos, puedes contar un poquito. Sí, se te escuchaba medio cortado. No sé a mí, a ver si se me Ah, escucha bien sí, ahora. sí.
¿A mí se me escucha bien? A vos se te escucha bien, Maxi. Ok, bueno, debe ser una cuestión de internet, supongo. Bueno, Sí. sí, el texto del otro cine es un texto que yo escribí para Signis, que es una asociación audiovisual católica a nivel mundial con sede en Roma, de la que yo soy parte hace muchísimos años. Y es una asociación que trabaja más que nada con fondos, obviamente, que vienen de Roma, pero ofreciendo cursos y todo tipo de cosas en forma social, digamos, comunitaria, ¿no? Bueno, y en Signi yo este fue un texto que escribí hace unos años y después al final yo lo termino usando un poco como columna vertebral de mis cursos, ¿sí? Es un poco todo lo que yo estudié y la experiencia después que tuve práctica, que no es poca, y un poco todo eso está como ahí en mis palabras puesto, digamos, ¿ok? No inventé nada, pero sí hay cuestiones que hacen que sea todo como más didáctico y directo. Por ejemplo, este cuadrito que está en el apunte, ¿no? Este que dice a mayor dramatismo, mayor ritmo de montaje, mayor cercanía de los planos y mayor inquietud de la cámara. Esto es un cuadrito que aparece ahí en el otro cine, ¿no? En el momento en que yo hablo de el cine clásico, el cine canónico, ¿ok? Es el cine que nace en Hollywood, que termina ¿se me escucha? Sí, ¿no? Sí. Que termina de cobrar forma, si quieren, hasta el día de hoy, como cualquier otra cosa, digamos, sigue en evolución, ¿no? Pero el cine cobra su forma clásica definitiva, si quieren, 40, 50, ¿ok? Ya con la aparición de John Ford, de Orson Welles, ¿no? Que le dan como revolucionan ciertas cosas y le dan forma como más definitiva, ¿sí? Esto, hay una cuestión que es fundamental en esto lo que vamos a hacer es esto, ¿no? En el tiempo que yo tengo, hablar un poquitito de esto, ¿no? Definir el cine de alguna manera y después, ¿qué pasa con eso, ¿no? Cuando viene un texto y yo lo tengo que transformar en película, ¿no? Llámese un libro, una novela, ¿ok? O lo que sea. ¿Qué pasa ahí en el medio? Un poco eso, ¿sí? Y un poco dentro de esta visión que yo tengo del cine, esto es un poco, digamos, como la Biblia para mí, esto que estamos ahora viendo en pantalla. Esto significa que, digamos, para manipular, porque los directores lo que hacemos es eso, manipulamos al espectador sin que se dé cuenta, nos lo metemos en el bolsillo y les metemos los mensajes que nosotros queremos meterles. Y ustedes, ¿cuál es Homero Simpson sentado delante de una TV? ¿No? Soy un poco bromeo con esto, ¿no? Y que mis cursos de cine, a veces yo digo, son procesos de desomerización, ¿ok? O sea, nosotros nos tenemos que desomerizar, ¿ok? Abrir los ojos, ver más allá y no dejarnos influir por los medios que manejan nuestra cabecita, nuestros gustos, nuestras ideas y manejan el mundo hoy por hoy, ¿ok? Todo, todo, no es más el cuarto poder, es el primero, ¿ok? Que quede claro esto. Entonces, vaya si es importante esto de ser más críticos ante esa imagen audiovisual que día a día nos invade. Esto no es solo cuestión de disfrutar más del cine, por poder empezar a discernir cuestiones que tienen que ver con el director y lo que quiso contar y cómo lo quiso contar y por qué lo contó de esa manera y no de otra, ¿sí? Entonces, un poco lo que dice este cuadrito es que en el cine clásico, el cine es una lengua, no es un lenguaje. Entonces, ¿qué significa que sea una lengua? Que no tiene reglas fijas. Un lenguaje, si vos no respetás las reglas fijas, no te entienden directamente. Acá vos tenés como esquemas de referencia de los cuales partís y te basás en eso. Después decidís, respeto esto, ¿no? O violo la regla a propósito para generar
un efecto contrario. Por ejemplo, a mayor dramatismo, mayor cercanía de la cámara. Esto significa que, sí, por ejemplo, es bastante obvio, ¿no? Para nosotros que somos ciudadanos del 2024 y estamos muy acostumbrados al audiovisual. Cuando algo es importante y dramático, obviamente que si yo tengo que hacer una confesión, por ejemplo, a mi pareja, que la voy a dejar y no me animo, ¿no? Y estoy en un plano así, medio, ¿no? Medio abierto, ¿no? Y corte, plano, contra plano el diálogo. En el momento en que yo le digo eso, y el director va a tender a acercarse. Y ahí está el drama, ¿no? Si el gesto se ve de cerca, tiene más dramatismo, ¿sí o no? ¿No? Mira, mi amor, esto no va más, ¿ok? ¡Pah! Primer plano, ¡ta! ¿No? Dramatismo, ¿ok? Pero viene un Tarantino, ¿no? Y agarra y dice, pará, yo no voy a hacer eso. Yo voy a hacer lo contrario y tal vez genere un efecto más intenso, ¿no? Entonces, esto es como la letra chica. No es que Tarantino no sabe nada de cine, no, al contrario, sabe tanto de cine que después él va a la letra chica, ¿se entiende? Y como en algún sentido viola las reglas, pero con conciencia y sabiduría. Por ejemplo, en el momento en que yo, ese primer plano, ¿no? Le digo eso y después por ahí estamos en un parque, ¿no? Al abierto, y la respuesta de la pareja, en vez de ponerla en primer plano, la pongo en un plano general, ¿no? Y pega un grito la chica, ¡no, sos un forro! ¿No? Entonces pongo un plano general bien abierto con un grito con eco, y ese plano, esto, no, o sea, es dramático, no me estoy acercando, me estoy alejando. Entonces, en ese caso es como una violación de la regla a propósito, ¿sí? Pero el cine clásico un poco es esto, ¿sí? Cuando hay mayor dramatismo, la cámara tiende a acercarse. Cuando hay mayor dramatismo, los planos cortan más rápido, ¿ok? El ritmo de montaje, tac, tac, típico de las peleas, películas de acción, ¿no? Empiezan las piñas y bien que las cámaras, tac, 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 empiezan a, corta más rápido. Ritmo de montaje, ta, 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 más dramatismo, ¿sí? Y al mismo tiempo pasa esto de la inquietud de la cámara. ¿Qué es esto de la inquietud de la cámara? Es un poco esto de la cámara en mano, ¿no? Si yo lo estoy filmando con un celular, ¿no? Y hago como un movimiento a propósito de cámara en mano, ¿no? Es esa cosa inquieta, casi imperceptible de la cámara en mano que da más dramatismo. Hay muchas películas que están hechas todas en cámara en mano y no en trípode, ¿sí? O, por ejemplo, lo mismo, el ejemplo que puse recién, una pelea de acción, trompadas van y vienen, y no es que la cámara está en un trípode ahí fija como me está filmando a mí. No, la cámara se mueve, hace paneos, barridos, que son paneos rápidos, va, con la piña, viene, corta. Entonces, mayor dramatismo, la cámara se inquieta. ¿Ok? No sé si en relación a esto me quieren preguntar algo, o a lo que estábamos viendo recién, si alguien quiere comentar, preguntar algo. ¿Se me escucha bien ahora? ¿Se me está escuchando bien? Sí, ha comentado Graciela Chaparro, yo estoy leyendo acá el chat, que no se Sí. escuchaba bien, pero yo escucho bien a Maxi. Okay. Por ahí no Bueno. se escuchaba bien con lo que había comentado Maxi anteriormente, es a Guilla, ¿no? Pero ahora creo que se solucionó. O por ahí es Buenísimo. algún inconveniente que tiene Guilla. Ok, listo. ¿Me quieren preguntar algo en relación a esto, al texto? ¿Se entiende esto? Lo del dramatismo, el ritmo de sí. ¿Se entiende? Yo me perdí, bueno, de la cámara entendí, inquietud de la cámara sería como cámara en mano, y la del plano más general es ritmo de montaje. No, eso es ¿No? cercanía o lejanía de la cámara, ¿sí? A mayor tensión, la cámara se acerca más, ¿no? Yo creo que tiene más tensión esto, sos un hijo de mil, ¿no? Así, que esto, sos un hijo de mil. ¿Se entiende a lo que voy? Como que esto es más dramático, tiene más tensión, ¿sí? Entonces es eso. Puede ser más, hago sí. una pregunta, pues el grado de tensión sirve justamente el acercamiento de la cámara en un primerísimo plano para ver las emociones que tiene el personaje. En cambio, el plano más alejado sirve más para presentar el ambiente, dónde se desarrolla la escena, qué está Exacto. pasando.
ahí. Perfecto, sí, sí, sí. Ahora estoy viendo que Caro Gaitán tiene la Sí, manito levantada. quiere preguntar Quiere algo. preguntar Sí. algo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todas. Bueno, yo soy espectadora nada más, no tengo nada de estudio, pero te pregunto respecto a la inquietud de la cámara, si tiene algo que ver con hacernos partícipe a nosotros, espectadores, ¿no? Porque es como si nosotros nos estuviéramos moviendo, me imagino el movimiento nuestro en Sí, la escena y no la estática de mirar, o como un cuadro, según una pintura, ¿no? Según donde me paro que veo, ajá, y la cámara muestra, o el movimiento que sí, por ahí debería hacer yo. ¿Se entiende? sí, Por ahí me gusta la pregunta. sí. A ver, la inquietud de la cámara es algo que está presente, ¿sí? Y por lo general es bastante sutil. Es una cámara en mano que tiende, viste, ahí que no lo ves, no le das pelota, pero si uno que hizo cine o le da un poco más de bola, lo ve, salta eso, ¿ok? No confundamos, Caro, un plano subjetivo con cámara en mano. Son dos cosas distintas. ¿Qué es un plano subjetivo? Típico del cine de terror, cuando vemos la mirada de alguien, ¿ok? ¿No? ¿Viste? Entonces vemos como la subjetiva del asesino y la tipa que corre y va mirando así para atrás y cada vez está más cerca. Bueno, atrás va el asesino y en general siempre es un Steadicam, que es una cámara que va así como que parece que el asesino va volando y no caminando. Esa es la subjetiva del asesino, es la mirada del asesino. Y es indiferente a si es en mano. Lo otro es una tensión gramatical aplicada a la imagen que nosotros, reitero el concepto, los directores usamos todos los recursos para manipularlos a ustedes, simples mortales y Homeros Simpsons, ¿ok? Entonces, no es lo mismo que yo filme a Maxi ahora hablando así como está, con una cámara en mano, a una cámara inquieta, no es lo mismo, mira, no es lo mismo, o sea, acá hago lo que puedo porque tengo miedo que se me desconecte la compu que está enchufada y se pudre el rancho. Pero eso, ¿ok? Y bueno, y después, eso es tensión gramatical, porque en el momento que vos tenés un plano en trípode y después pones un plano cámara en mano, no es lo mismo, hay una tensión ahí. La tensión está, ¿ok? No confundamos tampoco esto con las películas llamadas found footage, ¿ok? Que significa metraje encontrado. Es un género inventado prácticamente por la bruja de Blair Witch, ¿ok? Pero ya había habido una película en el 70 que se llamó Holocausto Caníbal, que usaron la misma técnica de Blair Witch, que la presentaron como si hubiera sido de unos caníbales que se comieron a esa gente y encontraron las cintas, ¿ok? Eso naturalmente es cámara en mano, porque se supone que son unos pibes que estuvieron ahí filmando, bueno, eso es otra cosa, nada que ver, ¿ok? Es claro que hay momentos en que la cámara en mano de Blair Witch da tensión, ¿ok? Pero no va por ahí, por fan footage. Estamos hablando de cine, ¿ok? El trípode contra la cámara en mano. Y la cámara en mano da tensión, o sea, y hay veces es muy sutil, ¿sí? Bueno, eso, espero haber sido claro. No sé si alguien quiere comentar algo más, preguntar algo sobre esto, si no sigo. Una consulta. Vos hablabas Sí, como, esto también se aplica en literatura, el buen lector siempre tiene que andar indagando en aquellas partecitas en la letra chica que el libro no dice, pero sugiere. Comparándolo con el cine, vos también decís lo mismo, que digamos, el director deja algunas pistas y un espectador hábil o estudiado o que tiene cierta habilidad empieza a preguntarse por determinados planos. Por ejemplo, ¿esto puede ocurrir en los planos de detalle? Un plano detalle es una señalación del director, ¿ok? Es una puntuación muy importante en una película. Ya que vos tocas el tema,
yo me voy a fondo con el plano de detalle, ¿ok? Un plano de detalle en una película normal, porque puede haber una película medio amateur, ¿viste? O un corto que hizo un primo tuyo y aparece un plano de detalle y no va a ningún lado. Pero el plano de detalle en cine es esto. Mirá, soy yo el director que te está diciendo, ¡mirá! ¡Mirá! Perdón, o sea, el exabrupto, pero para que lo entiendan. Es una señalación muy importante, típico de, por ejemplo, de película de terror. Traveling así, que sigue una persona caminando, se detiene en una pared, tac, hay un cuchillo. Es obvio que algo va a pasar con ese cuchillo en la película más adelante. ¿Ok? O sea, entonces, cuando aparece un plano de detalle, es eso. El director que está diciendo, ojo con eso, ¿ok? No sé, te pongo el ejemplo de una película que yo lo uso también para mis cursos. Una película de Peter Jackson, que es el director del Señor de los Anillos. En sus inicios hacía cine gore, cine muy sangriento, ¿no? Y hay una película que se llama acá la tradujeron como tu madre se ha comido a mi perro, algo así, una cosa medio, ok, de Peter Jackson. Y hay una escena al principio en que el protagonista está cortando el pasto, ¿sí? Así, y en un momento la cámara va al piso, por abajo de la tierra, y el plano termina con la máquina de cortar pasto que se detiene y la cámara se queda abajo en plano detalle de la máquina de cortar pasto y todos los filos, ¿ok? Un plano detalle tremendo. Yo me acuerdo la primera vez que vi esa película, estaba estudiando cine y me saltó. Dije, epa, mirá ese plano. Adelantamos, FF, botoncito. Hay una escena hacia el final en que el tipo está acorralado por 200 zombies que ya no tiene nada que hacer y justo encuentra la máquina de cortar pasto al lado, la agarra así, la levanta y la tira hacia adelante y con eso empieza a destrozar a todos los zombies, ¿ok? Plano detalle, o sea, yo lo vi eso, dije, algo va a pasar con esto. Entonces, eso, Maxi Tocayo, espero haber sido claro. El plano detalle es una señalación muy importante en una película. ¿Alguien quiere consultar algo más? Si no, sigo con el tema de la transposición, como quieran. Incluso del apunte y eso, sí. Discúlpame. Acá en el chat dice, Adrián pregunta sobre lo que vos te referiste a Holocausto Caníbal. Holocausto Caníbal, una película de los años 70, ¿sí? Que fue la primera película considerada como found footage, ¿sí? Y después, bueno, ahí sí, Caro se ve que conoce el género, que conoce la película esta, con dirección de Ruggero Deodato, sí. Peter Jackson, no sé si es que la produjo esa película. ¿Cómo era que se llamaba el título original? No me lo acuerdo. Acá llegó como así. The Frighteners no era, Frighteners es otra. Pero bueno, nada, ahí está el plano detalle este que yo les nombro. No sé si quieren consultar alguna otra cosa. Si no... No, seguimos con la transposición o Dale. no sé si querés. Dale. Dale, bueno. Bueno, en cuanto a la transposición, ¿quieren que hable de eso? ¿Sí? Sí. Del libro a la... Bien, bueno. Vos hablabas también de la diferencia de personajes en el cine clásico. ¿Cómo? Se corta un poco, A lo Guillermo. mejor sí, se me corta porque debo tener mala señal hoy. No, yo te decía que vos en tu texto hablabas sobre los personajes, la diferencia de personajes entre el cine clásico, digamos, y el cine de autor. Porque para nosotros en literatura los personajes son muy importantes, digamos, tanto como en el cine. En eso, digamos. Claro. Bueno, mira, en relación a esto está bueno. Ustedes son literatos. Hay cosas que
la entienden mejor o hasta saben más que yo. Acá hay algo similar con el tema de los personajes, ¿sí? Pensemos el cine clásico, si quieren, ¿no? Las películas más pochocleras de Hollywood, ¿sí? Como esos personajes de estas megaproducciones, ¿no? Se habla hay un término que a mí me encanta, ¿no? Que el cine de autor, el buen cine, nosotros tenemos que considerar a los personajes como esféricos y no cúbicos, como un cubo. Un cubo tiene 4 lados y vos lo ves y es eso, no hay otra cosa, ¿sí? Algo esférico es algo que vos lo podés mirar de un montón de lugares, ¿ok? Y que no siempre va a ser lo mismo. Los seres humanos somos esféricos, ¿ok? O sea, ¿por qué vamos al psicólogo? Porque ni nosotros sabemos lo que queremos a veces, ¿ok? Entonces, la realidad es así también, ¿ok? Si yo en una película muestro a a una persona de color, ¿no? Fulero, musculoso, malo. O sea, ese es el antagonista en Hollywood. Y siempre va a ser, bueno, no tanto, ahora un poco Disney hizo así, ¡bluc! Y los protagonistas son todos de color, ¿no? Hay como una cosa extrema que se fue de un extremo al otro, ¿no? Que hacen la sirenita y es de color, ¿no? Pero bueno, yo estoy hablando de los clichés, ¿ok? El cine hollywoodense, pochoclero, te hace así, o sea, el protagonista es rubio, de ojos celestes, lindo, bueno, tiene la familia perfecta, 2 hijos, que encima es un nene y una nena, y el antagonista siempre es feo, malo, no sé qué, y no es así, la realidad no es así, todos somos buenos y malos, entonces me parece que, acorde a la película y el tipo de historia que yo esté contando, yo digo que en guión, no en literatura debe pasar lo mismo, o algo parecido, pero yo digo que en guión siempre hay un texto principal, que es el texto que yo voy escribiendo mi historia, pero después hay algunos como subtextitos no, menos importantes, que son las hojas en donde yo, por ejemplo, hago desarrollo de mis personajes. ¿Ok? Entonces escribo toda la historia de mis personajes, eso se hace, más que nada con los más importantes, ¿no? Yo en Chico Miguel lo hice, se lo pedí a la guionista, a mí Cristina Baldessari, que es una señora docente de Verona, que me financia a través de una ONG el curso que yo doy, ¿sí? Me mandan el dinero de allá y yo lo ofrezco gratuito el curso. Ella escribió Chico Miguel, ¿ok? Y voy a aprovechar este ejemplo. Búsquenlo, Chico Miguel. Está en Vimeo, está en Play AR, ¿ok? Está para ver el corto, ¿sí? Y Chico Miguel es una historia que escribió ella, ¿no? Se lo pedí yo, la mandó y yo agarré y lo transformé en un guión. Pero ella me había escrito una historia, ¿no? Y yo esto lo puedo comparar, aprovechando de modo de introducción a la temática, de la transposición literaria, ¿no? Si bien el guión de Chico Miguel figura que es de Cristina, la historia la inventó ella, pero a mí cuando me llegó ese texto, Cristina no es tipo del palo de ustedes, más literata que del mundo del cine. Entonces ella me manda un texto, ¿no? Que era el guión, y yo cuando lo leo, después hubo como 2-3 meses de laburo en el que yo le decía, mira, para mí está bueno esto, pero le falta esto. Porque vos no está ahí contado. Vos a mí me dijiste, sí, el padre, la madre, no sé qué, pero yo ahí no veo nada de eso. No veo nada de eso. Contame, si te interesa algo del padre, ponémelo en la historia, no me lo cuentes a mí. Porque cuando nosotros vamos a ver una película, no está el director al lado que me dice, ah, no, acá lo que pasa es que o sea, ¿se entiende? Es como un libro, tiene que ser autónomo, la película tiene que ser autónoma, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? A mí me llega eso, ¿sí? Está bien, es un corto, pero en una película pasa lo mismo. Y estamos hablando de transposición literaria, pero estamos hablando también de una idea que pasa a un texto y eso pasa a película. Es lo mismo, ¿ok? ¿De dónde vienen las ideas? Bueno, podemos estar hablando horas sobre esto, ¿ok? Pero siempre viene de algo, ¿ok? De una inquietud propia, ¿no? ¿Por dónde empiezan los guionistas? A veces empiezan por un personaje, a veces empiezan por una historia,
y a veces 3 maneras, y a veces empiezan por un tema. Yo quiero hablar de la homosexualidad en mi película, listo. El protagonista es un hombre, es gay, se pone... Bueno, listo, ya partí con el tema. Quiero tocar ese tema. Muy distinto es, no, habla sobre, pum, y no parto del tema, parto del conflicto, ¿ok? Pero ¿a dónde voy con esto? Que sea que venga de un libro, que sea que venga de un puntapié de una idea mía, eso después también se transforma en un cuentito. ¿O de dónde nace también una idea de un libro o de algo que me cuentan? ¿Quién no tiene un amigo de esos que son los graciosos, que siempre cuentan historias y la cuentan de una manera tal que vos te reenganchás? Y después, y acá es lo que es estructurar, la palabra estructurar, que es fundamental en esto. Tu amigo es el pillo que cuenta la historia de una manera tal que te reengancha. Y lo más importante, te lo cuenta al final. Pues si tu amigo viene y me dice, che, no sabes, me fui a una carnicería, el carnicero me cagó a trompada. Entonces ya te está contando el final, ¿no? Entonces, todo eso que le pasó a él es una historia, es cronológica. Ese es mi argumento, que es el paso previo al guión, ¿ok? El argumento es el argumento, siempre hay un argumento escrito en forma cronológica que viene de la historia de un amigo, o viene de un tema que se me ocurrió a mí, o viene de Cristina que me mandó de Verona un texto que quería que yo haga un corto. Entonces, ¿con eso qué hago yo? Estructuro. ¿Qué es estructurar? Elegir por dónde empiezo, si empiezo por el final, o mismo si mantengo la cronología, y ahí selecciono, pues yo tampoco puedo contar todo, ¿no? Siempre pasa esto. Vamos al caso de las novelas. Las novelas suelen ser largas, ¿ok? El ejemplo de Shining, la película Resplandor de 1981, de mi director favorito, Stanley Kubrick, viene de un libro de Stephen King, ¿sí? Al día de hoy, Stephen King aborrece esa película, considerada como una de las mejores películas de la historia del cine de terror, tal vez la mejor, ¿ok? Por muchos, ¿sí? Entonces, ahí hay todo un conflicto también. De esto también podríamos estar hablando horas, ¿no? De los escritores, de su ego y de los directores que venimos a destrozar eso que ustedes escribieron, ¿ok? Porque en definitiva es Claro, eso. porque la transposición, Maxi. Lo que pasa es que ahí no hubo acuerdos previos, se ve, no tuvo buena química los dos, pero bueno, es un poco la imagen que tiene el director de cine que transforma ese texto literario en cinematográfico. Sí, en el caso de Resplandor hay mucha tela para cortar, porque hay documentales, 2 hechos sobre el tema, sobre lo que él quería contar, ¿ok? Hay uno que es más del backstage, que lo filmó su hija, Diane Kubrick, y hay otro, que no me acuerdo el nombre, que habla exclusivamente, como 40 minutos, del subtexto de The Shining, y dice que el tipo en realidad está hablando de la Segunda Guerra Mundial, o sea, no entiendo cómo. Una locura, pero es posible, ¿ok? ¿A dónde quiero llegar con esto? Dicen que Kubrick venía de querer escribir una película de Napoleón y no pudo porque se le iba de costos. Después hizo un proyecto para escribir una película sobre la Segunda Guerra Mundial, se metió en temas que no podía, le dijeron, no, pibe, volá, y ahí pasó al proyecto del Resplandor, en donde aparentemente está contando un montón de cosas de los muertos que dejó la Segunda Guerra Mundial y todas unas cosas muy oscuras, ¿ok? ¿Y qué hace? A mi gusto, ¿no? En el caso de Kubrick, la transposición, para mí, a la obra la eleva, ¿ok? Obviamente que el escritor original dijo, esto no tiene nada que ver con lo que yo escribí. No, pero está mucho mejor. Es una opinión mía, ¿ok? Pues soy muy fanático también de Kubrick y hizo un trabajo tremendo en la transposición. Volvamos al tema de transposición. Pensemos al argumento, en este caso, el libro, que generalmente es eso, es una línea de tiempo cronológica de hechos que van avanzando hacia adelante y llegan hasta un final, ¿sí? Yo, como guionista en este caso, cuando hago la transposición, ahí lo que hago es estructurar, y estructurar es elegir y ordenar, que es un proceso que existe de por sí
en la escritura de guiones, de todos los guionistas, ¿no? Hay 3 pasos en la escritura de un guión. A ver, sabemos todos, más ustedes que yo, que la escritura es un proceso muy caótico. Por lo tanto, para escribir una película es como un intento de darle cierto orden a ese caos, ¿sí? Y si bien yo puedo empezar por el argumento, pero se supone que primero viene la sinopsis, después viene el argumento y después viene el guión propiamente dicho. La sinopsis cuenta con protagonista, antagonista y conflicto. Eso es lo que me cuenta la sinopsis, ¿sí? También hay, bueno, muchos conceptos, se habla también de storyline, de miles de cosas. Dejémoslo en sinopsis, no los voy a marear, ¿ok? Storyline puede ser una sinopsis de 3 renglones. La sinopsis puede tener 6 renglones, puede tener 10, pero no mucho más. En la sinopsis figura protagonista, antagonista y conflicto, ¿ok? Si no hay conflicto, no hay película, ¿eh? En el argumento es el desarrollo cronológico de los hechos contado en tiempo presente y en tercera persona. Eso es un argumento, también denominado historia en cine, ¿ok? Esto es libro, acá yo le estoy tirando a ustedes libros, lo que dicen los libros de guión en general, sinopsis, argumento y guión. Entonces, el argumento entendido como relato de sucesos cronológicos de lo que yo quiero contar, ¿sí? El pasaje al guión es estructurar. Entonces, yo de ahí que digo, empiezo por el final, después cuento esta parte de su infancia, me salteo esto, no lo cuento, ese hecho traumático de su adolescencia, no lo cuento, sigo avanzando y ese hecho lo cuento al final y me explica todo lo que me... ¿Ok? Entonces ahí yo estructuré, ¿sí? Para mí, esto yo no lo saqué de ningún libro, esto es algo mío, yo considero que la adaptación cinematográfica de un texto, llámese cuento, novela, lo que sea, es un poco esto, ¿ok? Es partir de un argumento y yo lo que tengo que hacer es estructurar. ¿Y qué es estructurar? Elegir y ordenar. ¿Qué es lo que hizo Kubrick con el libro El Resplandor? Él leía y decía, esto no, esto sí, esto no, esto lo cambio, esto lo mejoro, esto lo pongo acá, esto lo pongo acá. ¿Se entiende? Entonces, esto de estructurar es fundamental en el cine, es fundamental. Y lo que tenemos que tener muy en cuenta, además, que cuando yo estructuro, eso que a mí me quede, se va a tener que cernir al paradigma. Este es el paradigma, gente. Esto es un paradigma, ¿ok? Esto está en el apunte que ustedes vieron, ¿ok? Esto viene muy de la literatura, introducción, desarrollo, desenlace, herencia del teatro griego, ¿ok? Tiene que ver también con los tiempos de atención del ser humano, ¿sí? Vos tenés un tiempo de exposición, un plot point, que es un hecho fuerte que te cambia todo y desencadena el desarrollo, ¿sí? Tenés un desarrollo en el que el protagonista cada vez se le va complicando más, ¿sí? Yo como escritor soy el encargado, a mí me encanta este concepto que me lo pasó una vez un profe mío de guión que sabía mucho, que decía, nosotros los escritores somos los que al protagonista en toda esta etapa le vamos a poner palitos en las ruedas, ¿ok? Se la vamos a complicar más, porque si no, no hay tensión, si no, no hay conflicto, ¿ok? Ocurre acá el clímax, ¿sí? Fíjense los tiempos, o sea, pueden ser las primeras 15 páginas de mi guión. Estos son las próximas 60, 70, se considera más o menos una página, un minuto, y esto es la resolución, pueden ser 15 minutos y termina la película, ¿sí? Presentación del personaje. Sí, Perdón, Maxi. Acá te comento que Adrián comenta algo y pregunta, dice,
pero al cambiar el orden, cambia la estructura narrativa del texto original. Es casi otra historia. Acá habla de la fidelidad, y la fidelidad, ¿dónde Sí, queda? entiendo bien lo que dice Adrián. Sí, cambia, va a cambiar porque igual depende, ¿no? Hay veces que hay películas que vienen de cuentos muy cortitos y lo amplían, pero por lo general es al revés, ¿no? Vienen de novelas muy amplias y lo reducimos, pues no puedo contar toda la novela. Un ejemplo es la película Inteligencia Artificial, que la dirigió Steven Spielberg y que era un proyecto de Stanley Kubrick que él dejó antes de morir a Steven Spielberg. Y viene de un cuento muy cortito que se llama Super Toy Last All Summer Long. Los super juguetes duran para siempre, sería, ¿no? De un cuento muy cortito y ahí él parte, o sea que ahí abre, ¿se entiende? Pero el tema de la fidelidad es todo un tema, Adrián, porque si vamos al caso, me parece que en la mayoría de las veces que se hace una película que viene de una novela, al escritor no le gusta la película, o sea, es la mayoría de los casos. Entonces, es claro que tu pregunta es polémica, porque salvo que el escritor de la novela es el que escribe el guión y hasta el que dirige, porque el conflicto entre guionista y director también es muy fuerte. O sea, si el director no es el mismo que escribe el guión, también puede meter mano. De hecho, metemos mano. Y es posible que ni al guionista a veces le gusta la película. Miren lo que les estoy diciendo, ¿ok? Piensen que hacer una película, no sé dónde leí el otro día que decía un autor, ay, no me acuerdo quién lo dijo, muy conocido, Ana, que dice, hacer una película es un acto de acercamiento a Dios, ¿no? Vos estás creando un mundo, o sea, ¿ok? Es muy complicado, es muy complicado. Y es claro que los literatos, los que tienden más a escribir, que no son directores, cuando ustedes escriben, crean un mundo, ¿no? Y lo ven y tratan de que el que está del otro lado vea el mismo mundo que ven ustedes, pero no siempre es así, no siempre es así. Hay otro puede ver otra cosa, ¿ok? Y viene un director, lee ese mundo y lo interpreta a su manera y lo pone en una película con su visión, porque vos no lo dirigiste, lo dirigí yo. Entonces ahí es inevitable que haya conflicto. Es así. La fidelidad, bueno, vení y dirigí la voz. Es la única que queda. Claro, es lo que ¿Ok? pasa en literatura, ¿no? Que tenemos un cuento en que diferentes lectores pueden tener su propia interpretación, especialmente cuando son los cuentos con un final, sí, no abierto, pero si no, con libertad de interpretación, depende de cada lector. Y acá lo que comenta Emiliano, que lo explica muy bien, hace un comentario que dice que en narratología se suele hablar de dos conceptos, historia y relato, que también la conocemos. La historia vendría a responder a la pregunta ¿qué pasó? Es el orden, los hechos tal como sucedieron. Y el relato es la manera en la que lo cuento, lo que Maxi viene mencionando como estructura. Que nosotros tengamos tantos relatos de los mitos o de los cuentos tradicionales, aunque cuenten siempre la misma historia, claro. Bien, Es buenísimo. exactamente lo que... muy Bueno, bien tu comentario, muy... me muy encanta lo pertinente. que dice de los mitos, por ejemplo, yo invito de nuevo a ustedes a que vean Chico Miguel, ¿sí? Chico Miguel es un corto mío y tiene el mito de Pinocho Perdón, detrás. Tiene el mito y estructura de Pinocho. Sí, acá Guillermo. Levantar la mano para hacer pregunta. Sí, Sí, acá Aldana. se te escucha cortado, Hola, Ale. yo sé que hay Sí, gente que Ale, a quiere ver, hablar. sí, Sí. Ale, la señora Ale hace está... bastante que quería hacer una Sí, pregunta. Ale, Ale y usted Carol. señora, no sé si es ¿Qué tal? Alejandra. Sí, hola, ¿me escuchan? No, Sí. yo lo que quería comentar respecto de lo que Maxi dijo con esta posición que tuvo Stephen King con respecto a la película, ¿no? Al Resplandor, que eso tiene que ver también con algo que un autor, un teórico de cine, Robert Stamp,
él habla que en esta transposición, en esta adaptación, suele haber conflictos. Uno de los Siempre. conflictos es un prejuicio. Existe el prejuicio que lo anterior es mejor que el Es siempre texto mejor. es siempre mejor que el que viene, ¿no? O sea, hipotexto, hipertexto. Mejor el hipotexto, el texto base, que el que viene, que es el hipertexto. Y además él habla de que le gusta siempre alejarse del criterio de fidelidad, que una obra adaptada no tiene por qué ser absolutamente Ahí fiel a la va. Siempre termina siendo una suerte de reinterpretación en relación a esto. Justamente a eso se refiere, a la relación en los textos, las épocas también. Por ahí una obra literaria es tomada del siglo XVIII, es adaptada al siglo XX, al siglo XXI. Y obviamente que va a cambiar la situación, el contexto de la historia. Entonces eso es muy interesante, me parece está bueno tener en cuenta a la hora de ir a ver una película basada en un libro. O sea, más allá de que nos guste o no nos guste la película, no, me parece que no hay que tener tan en cuenta esta cuestión. Ay, el libro, no, es muy frecuente salir de un cine y escuchar. Nada que ver con el libro, ¿no es cierto? Lo escuchamos. Y bueno, ¿cuántas veces la película nos gustó más que el libro? ¿Cuántas veces? Sí, y No, sí, bueno. pasa eso también, pasa eso tal cual. Ahí acabo de poner un link, si quieren los que tienen acceso, cópienlo, desde donde pueden ver el corto Chico Miguel, está en Vimeo subido, ¿sí? Así que bueno, les Le invito a que lo damos la vean. palabra a Caro, que también quería Sí, preguntar algo. Caro y después Aldana, sí. Aldana, sí. Caro, Sí, ¿querés no, preguntar o es la pregunta de antes? Sí. Aldana. dos cosas quería decir. Lo que decía primero sobre el plano detalle, me acordé de algo que había dicho Guillermo en otra oportunidad cuando vimos las casas y el gótico en las casas. Él nos había dicho que en general siempre tiene que haber una pista o un algo que nos dé un indicio de algo que va a pasar, ¿no? Bueno, entonces, sí. estaba hablando de la parte de literatura, ¿no? Entonces, Claro. como que pista que deja el escritor quizás es la pista que deja esa cámara de detalle a la que te referías. Y después, con respecto al basado o reinterpretado, claramente tiene que ser basado, porque una cosa es el libro de papel y sí. Siempre es basado. Un ejemplo que quizás es ridículo, cuando, no sé, te van a presentar a alguien o te dicen, te hablan siempre de una tal, no sé, Lucía, 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 y vos el imaginario tenés con Lucía con esa cara. Exacto. Pero no, entonces algo así que pasa con la literatura y después cuando ves el cine, no, Erdosín no era así, era de otra manera. Eso digo Sí. que igual está buenísimo verlo con la mirada del director o del que no todo eso. Pero lo que digo es que hay tantas interpretaciones como lectores o espectadores. Sí, sí. Sí. El tema de la transposición es eso, es polémica de por sí, ¿sí? Pero bueno, lo que yo me parecía lo más importante que ustedes entiendan es eso, de que en la transposición hay un laburo que es similar al del guionista cuando tiene que pasar del argumento al guión definitivo, ¿sí? Que siempre va a haber un conflicto con el que escribió el texto, y que dentro de esa transposición, cuando yo transformo eso en un guión, siempre, esto es fundamental, el paradigma tiene que aparecer, o sea, esto no puede faltar, ¿ok? Porque si no, no hay forma, es así, lamentablemente. El paradigma sobre todo. No sé, Aldana, si querías preguntar algo. No, que contarte que mientras hablabas de la transposición y de estructurar en el guión, no podía evitar pensar en Boquitas Pintadas, que es una novela de Puig que es buenísima, y sin embargo la película, el autor participa en el guión, y la película, desde mi criterio, es malísima, porque hace todo en orden cronológico, cuando la novela te va de un lado para el otro y vos es un rompecabezas. Al revés, o sea, claro, te hizo al revés, te la facilitó, y tal vez el encanto de la novela era esto que vos decías, esa cosa, ¿no? Claro, porque es una historia de pueblo
pueblo, algo que puede pasar en cualquier pueblo, es una historia muy común. Lo interesante es cómo está contada. Claro. Y sin embargo, claro. la película te la cuenta así lineal, no tiene ninguna gracia. Y yo decía, ¿pero por qué? Y cuando voy a mirar, era mucho más joven, ¿no? Cuando la vi, claro, Puig estaba en el guión, digo, ¿pero por qué hizo eso con su novela? Es una cosa que... Claro. En relación a esto, Aldana, se me ocurre algo interesante que dice en cuanto a las estructuras complicadas. Hay un consejo que también me dio un profe guionista muy bueno. Él decía que sí, mi historia es muy complicada, ¿no? Obviamente estamos hablando de cruces de personajes, miles, tiene que tener una estructura compleja, simple. En cambio, si vos tenés una historia simple, la podés hacer con estructura compleja, pero las dos cosas, que sea una historia recontra complicada y encima le haces una estructura recontra complicada, ya es difícil, ¿viste? Para que todo lo que tiene que ver con la inteligibilidad, ¿ok? Y por eso yo siempre pongo ejemplos en relación a esto, que han hecho algo así y les salió bien, que son las películas, es una triada, ¿ok? Del genio mexicano González Iñárritu, que hizo Amores Perros, 21 gramos y Babel. Es una triada. Las tres películas tienen en común que están rotas estructuralmente y son historias también bastante complicadas. La más complicada de todo es 21 gramos, que es la película que está más rota estructuralmente, porque son tres historias independientes que se cruzan entre sí, ¿sí? Y es un puzzle, ¿ok? Es una obra maestra esa película. Si no la vieron, es obra maestra el guión, ¿ok? Hay un laburo de guión tremendo de Iñárritu con su guionista de esa época, que lo hicieron los dos. Entonces, ahí tienen, en 21 gramos, tienen tres historias, cada una, que se cruzan varias veces entre sí, me siguen, y que encima eso, que serían como tres líneas que van adelante que se cruzan varias veces entre sí, pedacitos que cortás y los desordenás encima. Y encima, después de eso, vos, cuando reordenás todo, tenés que volver a repasar para ver primero si estoy adentro de esto y segundo, si se entiende algo. Porque en 21 gramos a mí me pasó cuando la empecé a ver, al minuto 12 me quería tirar por el balcón, porque no entendía nada. Pero al minuto 17, por decir, en un momento haces eureka y ¡fum! Y se te une todo. Entonces ahí te das cuenta y decís, estos tipos son unos genios, loco, escribieron una obra maestra, ¿ok? Si vamos al caso de que si quieren ejemplo de tres guiones tremendos, tremendos, zarpados, desestructurados, Amores Perros, buenísimos, no. ¿ok? Con Amores Perros pasa lo mismo. Hay tres, esto es el cine de autor, ¿no? Que Sí, justamente sí, combina las historias, uno dice para dónde va esto y después tiene sentido. Con Babel a mí también me costó, porque no entendía sí. ¿Sabés cuál es cómo... el tema de Babel, Maximiliano? ¿Cuál? Hay una cuestión, ustedes que son escritores también. A mí, me acuerdo en primer año de cine, me decían, ustedes tienen que tener la capacidad de definir el tema de una película en una palabra. ¿Cuál es el tema de Babel? La globalización. Es muy loco, pero es así. Es así. Un tipo que dispara y mata a alguien sin querer en Arabia, repercute sobre una piba que vive en Japón y repercute sobre la otra historia. Y es así, es muy loco. Es muy loco. O sea, te hace lo de Amores Perros, pero en el planeta. Y te está diciendo la globalización, estamos todos conectados. ¡Wow! Tremendo. Nos paramos y aplaudimos. Babel también es una obra maestra y te habla de la globalización, de cómo está todo, ¿no? Es tremendo, tremendo. Y bueno, Te comento que Vega Karina quería preguntar algo. sí, no sé si... Sí, hola, ¿cómo Cari, están?
Sí, me gustó la parte que vos hablás de estructurar, ¿no? Que para nosotros sería tomar decisiones, ¿no? Esto es Total, constantemente lo que vos como director tenés que hacer. claro. Y justo estabas haciendo una como una síntesis, y estabas por decir, bueno, presentación de los personajes, estabas por dar un cierre a Eso, ese sí, sí, sí. paradigma y justo Ahí va. después se cortó. Sí, pará, porque eso eh, está buenísimo y es necesario. Vamos de nuevo. Dale, gracias. Por ejemplo, vamos con algo burdo que yo siempre uso en mis clases, que es Indiana Jones, ¿ok? O Jane Bond, es lo mismo, ¿no? Entonces, inicio, presentación de los personajes, más que nada de mi protagonista, en su situación inicial, ¿ok? Entonces, Jane Bond en su mansión, tomándose un champancito con el tipo ahí que le cuida todo, no sé cuánto. Plot point, o sea, llamada de que tiene una misión en Turquía de unos terroristas que no sé qué onda. Ese es el primer plot point, la llamada a la aventura, ¿ok? En esa aventura tenemos nuestro protagonista que va avanzando hacia la consecución de un objetivo que puede ser explícito o no explícito. Puede ser un objetivo que el escritor conoce y el protagonista no. Puede ser un objetivo que el protagonista también conoce y lo tiene bien definido y hacia eso va. Yo como escritor le meto palitos en las ruedas, ¿no? Y Jane Bond, viste, viene en el tanque, ese helicóptero, viste, cada vez más complicada la tiene, ¿no? Hasta el clímax. ¿Cuál es el clímax? En el que Jane Bond o Indiana Jones está en la caverna, colgado así, y la soga va bajando y abajo hay fuego. Ese es el clímax, es el momento en que vos decís, no tiene escapatoria, no hay forma, ya está, fuiste al piste. Ese es el clímax. Y el segundo plot point es el monito de Indiana Jones que justo lo empuja, no sé, estoy diciendo una pavada, y él zafa de esa trampa y puede escapar, ¿ok? El monito que lo empuja y lo salva es el segundo plot point, ¿ok? Y eso te dispara hacia la resolución, ¿sí? Y en la resolución no se ve otra cosa que no sea a mi personaje inicial en una situación completamente modificada. Por lo general es enriquecido, ¿ok? ¿Ganó, no ganó? No lo sé. ¿Pudo lograr su objetivo? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero termina con mi personaje, sería como una representación de mi personaje, pero en donde yo muestro cómo se enriqueció o cómo se modificó la vida de ese personaje. Es un poco eso también, ¿no? La explicación del paradigma, ejemplificando con Jane Bond. Y bueno, muy bien, Adrián, lo que dice, siempre termina con el champancito y una dama muy bonita a su lado. Olvídate, eso siempre. Perdón chicos, pero bueno, habíamos convenido, Maxi, que tenías poco tiempo hoy, no podías extenderte demasiado por obligaciones personales, así que si, no sé, si alguien quiere hacer una pregunta más y te dejamos liberado, Dale. como Antes para de, si que... alguien hace una pregunta, Sí, perdóname, Guillermo, yo voy a sí, pasar sí. un chivo, obviamente, ¿sí? Sí, sí. Primero voy a escribir acá para el Proyecto Machete, que es el Instagram, @Proyecto Machete, esto que pueden ver aquí. Síganme, que son los cursos gratuitos que yo doy, ¿ok? Doy uno por año, ¿ok? A mí me lo financia una ONG italiana y por eso lo puedo ofrecer en forma gratuita. Tengo participantes de toda América Latina, he tenido gente hasta que se conectaba de España e Italia, ¿sí? Y tengo más de 100 alumnos por año. Es un curso que generalmente lo hago entre abril, mayo, junio, julio. En esos meses siempre lo hago, ¿sí? Y bueno, las invito a que me sigan ahí y que a partir del año que viene, ya más o menos en marzo, abril, empiezo a promocionar
y cuando lo promocione me piden para que se quiera escribir y yo lo anoto, que es gratuito. ¿Ok? Así que bueno, eso, están invitados a mi curso. Gracias, Ahí, es muy Muchas interesante. gracias. Muchas La verdad gracias. que nos quedamos con ganas de más. sí, pasa eso, pasa. Es lindo. Lo que genera esto es un poco también la lectura crítica de la imagen audiovisual. Esto, tengamos en cuenta que las películas no se ven, sino que se audio ven, eso es fundamental. Y hay toda una cosa ahí contra la relación entre la imagen y el sonido, ¿no? El sonido hay veces que es más importante que la imagen y no nos damos cuenta. Hay una interacción interesante ahí. Y también lo que tienen mis cursos es esto. Yo apunto mucho a la mirada crítica, ¿no? Que tiene que ver con autonomía de pensamiento, ¿no? La desomerización, ¿no? Yo tomar decisión e independencia ante ese periodista que está ahí queriendo meterme en una puta idea en mi cabeza y yo no voy a dejar que sea así, porque miro más allá. No es solo una película, es todo. Los noticieros están todo el tiempo jugando con la manipulación y el mensaje y la música y cómo te lo dice y lo que te dice, y es todo muy perverso. Entonces, me gusta generar en los demás lo que me pasó a mí cuando estudié cine, que yo, sin darme cuenta, como decía, los efectos colaterales de estudiar cine, ¿no? Esto de empezar a ver un noticiero y mirar y darte cuenta de, como diciendo, ¿qué me está diciendo este? Pero, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿se entiende? Desomerizarse. Tengo una duda. Sí. Vamos a hablar de Bueno, este concepto sí. de las películas de Babel, 21 gramos y Amores Perros, ¿dónde ves eso que se presenta, ese concepto? ¿En qué tema, en qué escena, en qué ¿Qué plano? concepto? El de la desomerización. ¿Viste que vos decís? No. A ver, el proceso de desomerización es algo, una tontería que yo digo, pero es algo personal, digamos. Es algo que te ocurre a vos cuando empezás a estudiar cine y vos sos el que te desomerizás y por lo tanto ves más cosas y no te crees todo lo que sale de la caja boba. No es que en las películas hay desomerizaciones, no. Las películas, son historias, pero si yo, gracias al cine o al curso de cine, empiezo a ver otras cosas, no va a pasar solo en el cine, lo vas a notar en todo. Cuando veas un noticiero, cuando veas un videíto de Instagram, en todo hay música, en todo hay mensaje. Hay cosas que están ahí, te das cuenta, no tenés que ser ningún genio, pero hay otras que están muy por abajo y nosotros los directores somos eso. Somos unos malditos manipuladores, porque es la verdad. Yo te cuento una historia y te manipulo y te meto música y te meto cámara en mano y te meto ritmo de montaje y te inquieto, estoy metiendo la mano en el bolsillo, ¿se entiende? Entonces por lo menos démonos cuenta que nos están metiendo la mano en el bolsillo. Es eso, ¿sí? Romina Harman, por su lado, también tiene una inquietud, parece que está con la mano levantada. Bien. Romina. Hola. No, de esto de desomerización, yo no sé nada de cine, pero por ejemplo, en algunas películas te das cuenta, o decís, esto lo pagó el Ministerio de Turismo de tal lugar porque es todo un paseo por ese lugar, o ves enfoque en ciertos productos y vos decís, ahí están pasando el chivo, no sé, de la El Pepsi, chivo. ¿qué Bueno. tal? Cuando hay carreras de auto de cierta, vos decís, esta es la marca tal, lo pagó esta película. De alguna forma hay que bancar las películas también. Qué bueno. Bueno, yo Maxi, más o menos sí, estoy terminando. sí, te agradecemos muchísimo que hayas estado acá, que hayas Un invertido placer. tu tiempo con nosotros y bueno, y obviamente que ojalá que en algún otro momento, cuando si podrá habitar este espacio, poder invitar y disfrutar Sí, un poco sí, de tu perfecto. sapiencia como expertise en el tema del cine, ¿sí? Te agradecemos Bueno, muchísimo y gracias por bueno, la invitación, gracias a todos por el interés
Y bueno, ahí Aldana justo dice que encontró Chico Miguel en Cine AR, sí, está en la aplicación, lo pueden ver ahí también. Y bueno, espero que les guste, lo disfruten. Y síganme ahí en Proyecto Machete, que seguramente más de uno de ustedes le va a interesar hacer alguno de mis cursos, que repito, son gratuitos, así que es para aprovecharlo. Sí, la voy a Gracias. aprovechar, así que también lo vamos a compartir, porque es muy interesante. Muchísimas gracias, Maxi. Bueno, gracias a ustedes. Voy Muchísimas saliendo, gracias. los dejo, un gusto. Gracias. Gracias, Muchas gracias. Gracias. Muy Bueno, bueno, ¿eh? Me gustó bueno, mucho. sí. Él habló un poco también de esa transposición del cómo, ¿no? El cómo es en literatura, digamos, es la manera de contar. Es decir, cuando uno cuenta una historia en literatura, no es, la puede contar varias personas, pero el cómo, digamos, es lo que hace que eso sea literatura o no, ¿sí? No sé, podemos contar, supongamos, una historia de, no sé si ustedes recuerdan a Horacio Quiroga en el cuento A la deriva, ¿no? Del hombre que lo pica una serpiente, una yarará, y hace todo un derrotero, y al final el tipo termina, digamos, muerto. Ahí hay Se otra vez quedó. dificultades, Guille, con tu internet. Ay, Está sí, queda congelado. congelado. Sí, quedó congelado. Bueno, vamos a ver si Guille, quizás te conviene puede- apagar el video para conseguir menos Claro. ancho de banda y que por lo menos se escuche el audio. A la deriva en el río Paraná. Eso lo contó, sí. A ver, ahora que voy a sacar el video. ¿Dónde tengo el video? Acá. ¿Se me escucha mejor ahora o no? Sí. Uy. Acá Adrián dice que te picó una yarará la conexión. No, a mí no. Qué fatídico. Por ahora no. A lo sumo una lombriz de tierra, pero. No estás contando, estás viviendo la historia de Horacio Quiroga, me parece. Exactamente, sí. No, yo me estaba refiriendo no sé, ¿me escuchan bien ahora? Ahora O se más o escucha menos. bien. Ahora se escucha bien. Bien. Ahora No, sí, yo me sí. estaba refiriendo a esto de que la manera de lo que hablaba un poco Maximiliano Subiela, que decía de la manera en que cuenta el cine las historias, digamos, guionadas a través de la literatura. Y en la literatura pasa exactamente lo mismo. O sea, en la literatura un hecho lo puede escribir varios escritores, pero siempre hay uno que lo escribe mejor que el otro, porque es el cómo. Ese hecho es el cómo se cuenta, de qué manera. Y yo me refería a Horacio Quiroga, que nosotros podemos habernos enterado, un periodista se pudo haber enterado de lo que le sucedió a ese hombre que lo picó una yarará y que quedó a la deriva en el río Paraná, y otra cosa es que lo cuente Horacio Quiroga. Es decir, ahí está el arte. Eso es lo que para mí ocurre en el cine también, que bueno, por ahí con más tiempo lo hubiésemos podido debatir, es el tema de la reescritura, ¿sí? Lo que hace el cine es reescribir un poco lo que está escrito en un libro, en un cuento, en una novela, y es lo que hace, nadie puede decir que Borges es un mal escritor, ¿no? Es decir, y Borges ha hecho reescrituras, es lo que él siempre dijo, no lo digo yo, lo dice él. Él dice, no he sido un buen escritor, he sido un lector agradecido. ¿Y eso a qué se refiere? Que él ha leído tanto y que agradeció tanto esas lecturas que reescribe todos los cuentos de Borges y muchos de los poemas, es sobre la base de otros escritores que él ha leído. Todos están en conexión, hay una transtextualidad, es decir, los textos se suman unos con otros y lo que pasa que en esa reescripción ha hecho una obra maestra. ¿Me Claro. explico? Y en el cine pasa lo mismo, ¿sí? Yo no sé ustedes qué opinan. Sí, tal Ale, cual. ¿qué decís vos? Mira, a mí perdón, Ale, habla.
No, yo decía que sí, tal cual en el cine, y lo de respecto de la escritura, de la reescritura de la que habla Borges, también él dice que, en definitiva, una escritura no puede ser más que una reescritura, porque es imposible desprenderse de todo lo que uno ha leído, conoce, que le viene, porque está como inserto en nosotros, ¿no? A veces hasta de manera inconsciente también. Y me acordaba también de esto, no sé si recuerdan de Foucault, La muerte del autor, cuando él dice, por ejemplo, que un autor una vez que confecciona su libro, lo lanza, ya no es más de él, ya es de todos. Entonces todos tomamos de allí cosas y hacemos él otras palabras, ¿no? Yo estoy usando mis palabras. Y eso me parece muy interesante y que pasa mucho en el cine con respecto a lo que decía Maximiliano, ¿no? Sí. Esto pasa mucho en cine y para hacer una crítica hay que tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Y tener una mirada un poco más libre de preconceptos, que todos tenemos, porque los preconceptos son una cosa contra la que se lucha permanentemente, ¿no? Nadie se salva de tener preconceptos o prejuicios antes de, o después de haber visto o haber leído algo. Nada, eso nomás, chicos. Claro, Sí, perdón, Ale. Lo que iba a sumar era que era lo que hablábamos hace un rato sobre la fidelidad, de el tema de que cada uno tiene una lectura diferente del texto, ¿no? Como vos lo nombraste, del hipotexto. Entonces yo como director de cine, bueno, voy a tener mi lectura y voy a adaptar ese texto a lo que yo vi, a lo que yo quiero mostrar. Y es distinto también porque, como dice el texto de Stamp, que vamos a hablar en un rato, una sola persona escribe el texto. Y después, para hacer la adaptación, tenemos un montón de gente que realiza la película. No solamente el director, juegan otros, producción, la música, o sea, y todos esos se tienen que poner de acuerdo para poder hacer después una película, que es un montonazo, ¿no? Entonces pasan un montón de cosas que quizás uno no lo tiene en cuenta, que son importantísimas también a la hora de la adaptación. exacto. Ale, vos querías referirte a algo sobre este señor Stam, ¿no? ¿De qué hablaba Stam? ¿En qué nos Yo metía? puntualicé, verá que agarro la ayuda a memoria para no olvidarme de las cosas que puntualicé. Y él, Stam hablaba, en cuanto a la adaptación y la transposición, él dice que en primer lugar, yo esto más o menos algo dije, que en primer lugar él deja de lado la fidelidad, que un texto adaptado no tiene por qué ser fiel al texto original. Por supuesto que algo va a tomar de ese texto, por algo lo copia o lo adapta. En realidad lo adapta, no lo copia. Pero él lo que decía es que en aras a veces de mantener la fidelidad al texto, no funciona la adaptación, porque se pierde la riqueza que le puede imprimir la persona que está, el cineasta, por ejemplo. Y como dijo Laura, todos los que están creando esa obra, porque son un montón de personas, productores, director, actores, que inclusive los actores también en la manera en que se mueven le imprimen otra cuestión, la música, el montaje. Entonces Stam dice que él quiere alejarse de ese criterio de fidelidad. Y después cuando nombra los prejuicios, que nombra unos cuantos, yo rescaté el prejuicio de pensar que una obra porque está primero es mejor que la adaptación que viene después, o porque es clásica. Esto es un clásico, no sé, se me ocurre, qué sé yo, Don Quijote, vamos a suponer. Hacer una adaptación del Don Quijote. Alguien hace una película de Quijote y entonces está la crítica, dice Stam, ¿no? En mis palabras, pero más o menos dentro de lo que Stam expresa, ese Quijote adaptado de por sí, por prejuicio, no es bueno, porque está el primer Quijote de Cervantes, que es un clásico universal,
y a ese Quijote nada lo puede superar. Y en eso se pierde de vista la riqueza que puede aportar un nuevo Quijote, por ejemplo, ¿no es cierto? Ver ese Quijote del siglo XVI, ¿no? Más o menos, XV, XVI, del Renacimiento, ver ese Quijote y retomarlo ahora en el siglo actual. Bueno, y sobre todo estos dos criterios de, estos dos prejuicios, en la antigüedad del texto y lo clásico. Pasa lo mismo en el cine hollywoodense, por ejemplo. Las películas, se me ocurren entre otras las de Humphrey Bogart, por ejemplo, esas películas bien viejas, frente a una película de cine de autor, que por ahí también existe la misma crítica. Ah, no, pero como antes, mirá la estructura de la película, mirá cómo muestra el escenario, o sea. Y además, esto, ¿no? Básicamente. Y además, él lo que dice, que me pareció muy importante, es que la adaptación pone en juego un proceso de negociación. Hay que negociar, ¿no? El que adapta tiene que negociar con el adaptado. ¿Pero qué es negociar? En un negocio, en una negociación, ambas partes ceden. Entonces, tanto el texto del adaptado, del adaptador como el texto original, deben ceder cosas para que se produzca una obra potable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y después dice, lo importante de, esto ya lo dijimos, lo importante de transponer, de poder aceptar que hay que transponer o transitar o adaptar un medio histórico, que no es lo mismo un contexto de un siglo anterior que actual. Esto básicamente es lo que yo rescaté de Stam, entre otras cosas, ¿no? Que tiene importantes. Pero bueno, Sí. y la de lecturas, como dijimos antes, los intertextos, ¿no? La conversación, el dialogismo, otra cosa de la que habla, el dialogismo entre las diversas obras. En fin, digo, sintetizando. También de esto hablan otros teóricos, ¿no? También lo dice, por ejemplo, Benveniste, que habla mucho también del tema de la adaptación. Y el tema de que lo que dice Benveniste, que me parece importante, es lo que ya también habló Laura, esto de tener en cuenta la cantidad de personas que intervienen en un proceso cinematográfico, ¿no? Esto lo María rescata del también. Carmen, corto, Ale, una duda que tiene María del Carmen, que dice, se pregunta, ¿todo texto se puede adaptar al lenguaje visual? Pienso, por ejemplo, en Elena Sabe de Piñeiro. A ver, acá podemos aportar todos, ¿no? ¿A ustedes qué piensan? ¿Puede ser que esto es factible? O sea, todo texto puede ser... Justo la novela que nombra la compañía se adaptó al cine. Después está la discusión si es la apropiada o no, si tiene coherencia, si es mejor la novela de Pineiro. Sí. Da la casualidad que justo esta novela y esta película cuenta con, digamos, la apoyatura o monitoreo de la autora. Sí. Pero bueno, en cada uno, ¿no? Es como en el comensal, hay gente que le Perdón, gusta. ¿puedo comentar por qué hice ese comentario, de valga la redundancia? Y es porque justamente pensaba, después de escucharlo a Maxi, después de escucharla a Ale y todas sus interesantes aportaciones, pensaba que hay historias en las que termino tratando de entender si ese texto original, yo he leído la novela y he visto la película, si hay textos que en este caso, el recorrido tan bien escrito sobre la enfermedad de la protagonista, ese Parkinson, yo lo pensaba inclusive cuando escuché que se estaba adaptando para cine, cómo se iba a hacer para transmitir ese derrotero tan angustiante de la protagonista, que en realidad eso en la imagen no se ve, porque es todo elucubración, que es lo que se ve en el texto. Otra cosa me pasó también, otra novela que fue adaptada al cine, que fue El perfume. Creo que El perfume de Zubčík, no sé si lo estoy pronunciando bien el autor,
creo que está bastante logrado para hacer una historia que está basada en un aroma, en los aromas. Digo, ¿cómo transmitís la idea de este personaje tan perturbado que, digamos, arma lo que va armando y se va convirtiendo en un asesino por esta obsesión por la cuestión del aroma? Digo, el aroma, ¿cómo lo transmitís en la imagen? ¿Se entiende? Yo hablo de ese tipo de circunstancias que por ahí son particulares de algunas historias, y por eso me quedó como duda. En realidad no tengo una respuesta. A mí particularmente, Elena sabe, no me pareció que estuviera a la altura de una de las novelas, quizá la mejor novela de Piñeiro, en mi humilde opinión, ¿no? Es verdad, Totalmente, María. se ha dicho. Una cosita. Quizás te pueda ayudar el concepto de lo que hablábamos anteriormente o de lo que hablaba Maxi o un compañero, no me acuerdo quién hablaba ahí. Está el tiempo del relato y el tiempo de la historia. El tiempo del relato es lo que dura la película. La película obviamente tiene que estar reducida en un tiempo determinado, alrededor de 1 hora y media, 2. En la novela, obviamente que el tiempo de la historia es mucho más amplio y nos permite ir y venir en ese texto literario. Quizás el secreto esté ahí, justamente en el desarrollo de los personajes, del conflicto, cómo va avanzando en la trama la historia de esta mujer con esta patología. Pero como dice un dicho, los tiempos son tiranos, y me parece que todo lo que vos ves que le falta a esa película, la respuesta está en que mejores el texto escrito. Yo considero lo mismo que vos, me quedó un montón de baches en la película que no entendí. No, tal cual. Inclusive ella, la actuación de Mercedes Morán era, ¿no? La actriz. La actuación de ella, Sí. no es que no me gustó, no es que lo vea mal su actuación, pero le faltaba como un golpe de horno, ¿no? Porque quedaban un montón de cuestiones que uno había leído que no estaban. Ahora, ¿con qué criterio habrá sido la adaptación? Habría que ver. A lo mejor ha querido mostrar más, digamos, la historia, que los detalles, ¿no? No sé, no tengo una respuesta tampoco respecto a eso. Pero noté lo mismo que notaron ustedes. En cambio, con otras películas no sucede eso, ¿no? Hay películas que están muy bien logradas, y están estas, ¿cómo se llama esta? No me sale la palabra, de los sentidos. ¿Cómo es cuando uno...? Sexto sentido. Justo sentido, mira, justo salió la película. No, ¿cómo se llama cuando uno habla de los 5 sentidos? No me sale. ¿Imágenes sensoriales? No. Imágenes sensoriales, por ejemplo, ¿no? Y es muy difícil, me parece, trasladar a través de los sentidos, más allá de la vista, al cine. Pero bueno, no ha de ser imposible, calculo, no sé, digo no ha de ser porque no sé cómo. Pero me parece que Adriana está comentando que en las redes, todavía yo no tuve la oportunidad de ver la serie de Pedro Páramo en Netflix, ¿sí? Está comentando que él comenta que es un fiasco y hay que boicotearla. No sé, porque no tuve todavía la oportunidad de verla por la cuestión de tiempo, pero bueno, ahora quiero verla, que vamos a ver después. Comentamos. Sí. Me pasa que es una obra maestra. Pedro Páramo y El Llano en Llamas son las dos obras maestras de Rulfo y de la literatura latinoamericana, digamos, del boom latinoamericano. Y traspolar eso al cine, y bueno, ya es un riesgo grande. Salvo que, como decía un poco Subiela, ¿no? El director que estuvo con nosotros. En el caso del Resplandor, que se enojó mucho Stephen King, porque no tenía nada que ver, lo que toma ahí Kubrick es la mirada de él. Y entonces toma esa estructura del libro, digamos, de los personajes y las acciones, pero la transforma en otra cosa. O sea, hace una reescritura, como dijimos recién. Entonces, claro, ya no es el Resplandor de Stephen King, sino es de
sí, esa es otra cosa, ¿sí? Él lo que hace es otra obra, a través de esa. Por eso, bueno, obviamente que los escritores se enojan porque dicen, no, esto no es mío, esto es otra cosa, es tuyo. Así que bueno, es un poco riesgo que se corre cuando se toman, por ejemplo, obras importantes, ¿no? El caso de Pedro Páramo no la vi, yo tampoco. Cuando vi que los avances, dije, ah, qué bueno, bueno, la voy a ver en cuanto pueda, pero bueno, el tema de la excepción está latente con obras maestras, siempre pasa eso. Así que bueno, es lo que tenemos. Maxi, me está hablando Maximiliano González. Vos habías traído algunas escenas, ¿no? Para hablar un poco sobre la diferencia entre el clásico y el cine, Perdón, ¿cómo Guille, es? perdón. Sí, Quería agregar una cosita más antes de pasar a esto que íbamos a hablar sí, sobre por las supuesto. escenas, Dale. para dejar en claro el tema de lo de Stamp, de las operaciones de adaptación. Quiero dar 2, 3 punteitos sobre esto. Las operaciones de que habla Stamp sobre qué elegir o cómo es la adaptación, primero que se selecciona, obviamente, es lo que dijo Maxi hace un rato, se selecciona qué parte del texto original voy a tomar para producir la película, ¿no es cierto? Después puedo amplificar cosas, expandir cosas que en el texto no están, porque generalmente aparecen distinciones, ¿no? Entre el texto original y la película, hay cosas que se expanden o al revés, que se quitan directamente, ¿no es cierto? Y el tema de concretizar, hay cosas en el texto que no están dichas y el cine sí o sí lo tiene que representar en una imagen, no sé, supongamos que hay una descripción de un ambiente y en el libro, ¿no es cierto? Y en la película aparecen esos objetos, o sea, no sé, hay una imagen de tal cosa y no dice exactamente qué imagen es. Y entonces el cine lo que tiene que hacer es, bueno, ¿qué imagen voy a elegir? ¿Qué imagen? ¿Qué perspectiva? O sea, ya ahí le implementa otra cosa, ¿no? Entonces, concretizar eso que se ve en el lenguaje escrito a un lenguaje audiovisual. Y también otro punto tiene que ver con la crítica, que quizás desde ese texto, ¿no? Aparece una crítica pero bueno, eso tiene que ver con la opinión del cineasta. Aparece una crítica a la obra, puede ser, ¿no? Que a partir de ese libro se haga una crítica y bueno, se produzca la película. Era eso, nada más. Quería agregarle esos punteos. Selección, amplificación, concretización y actualización. Bueno, y la última es la crítica, ¿no? Eso. Claro, son los Para puntos, cerrar el tema. exacto, los puntos El básicos de texto de Stan que me Stamp, parecen. Sí. sí, el texto Sí, de Stamp me dicen el título que, por favor. Más Más allá allá de Ahí la lo fidelidad. puso en el chat, está, ¿sí? Está más allá de la fidelidad, la dialógica de la adaptación. sí, eso lo pueden encontrar en la carpeta de Drive del taller, lo tienen. Está los textos que estamos charlando acá. Gracias, gracias. No, no, yo te decía, Maxi, que vos habías traído a colación unas escenas para poder diferenciar un poco del cine, tengo entendido el cine de clásico con el cine digamos, de director, ¿no? Con el cine de... Sí. Sí, lo que quería ver si se animan. Primero, tendríamos que ver algunos conceptos teóricos que quizás les pueda servir más que nada como herramientas de análisis. Y si quieren, hacemos como un punteo rápido de algunas herramientas que pueden ser útiles para la hora de analizar una película. Yo, antes de pasar Dale. a los recursos, le pregunto, más teniendo en cuenta, por ejemplo, que en un texto audiovisual siempre vamos a encontrar la música. ¿Por qué les parece que es importante la música?
la música que puede ser desde adentro o desde afuera, ¿no? La intradigética o la extradigética, ¿qué puede simbolizar cada una, ¿no? Si está en la película, forma parte de la historia. Si está fuera de la película, podría ser como un comentario, ¿no? Por ejemplo, del enunciador. Yo creo que en ambos casos forma parte. Una forma parte del relato, por ejemplo, una niña protagonista de una película que toca el piano. Entonces la música que aparece en la película es la música clásica interpretada por esta niña, que eso tiene que ver con la historia y con el argumento. En cambio, una música de suspenso, como por ejemplo la escena de Hitchcock, el de la ducha, donde aparece el tipo con el puñal y empieza esa música, es una música extradiegética que forma parte del contenido del comentario del enunciador, que eso me parece, sí, a mí la música me parece muy importante como parte, ¿no? Además tiene que ver con el sonido, que es tan importante también en el cine, uno de los elementos importantes, muy importantes del proceso de creación de la película. Acá Romina Harman está levantando la mano, no sé si quiere aportar. Creo que también algo. la mano, parece. A mí me parece que genera emociones también la música. Yo no me voy a olvidar más de algunas películas que vi de chica, por ejemplo, de cine italiano, muchas con Marcello Mastroianni, no sé, Amarcord, Cinema Paradiso, que me marcaron. No sé. Bien, re fundamental esa música de Cinema Paraíso. Es más, ganó un premio Oscar, bien, excelente. Evita, no sé, son ese tipo de películas que no me voy a olvidar más. Y creo que también quería decir algo a Aldana, si no vi mal, ¿puede ser? Lo escribí, que se nota mucho la importancia del sonido de la música, por ejemplo, en las batallas. Es una batalla y le sacás la música y se te cae la escena. Claro, excelente, todo lo que dijeron, los aportes son así, tiene que ver con eso, la música tiene que acompañar el ritmo de tensión que está viviendo el espectador. Recordemos también que esto lo vamos a ver ahora, nosotros como espectadores tenemos ventajas sobre los personajes porque en teoría siempre estamos como un pasito adelantado. Y como decía Alejandra, la música puede estar dentro o fuera de la historia. Cuando está dentro de la historia, se llama música diegética, está dentro de la historia. Otra característica de la música diegética es que ambos, es decir, el personaje y nosotros como espectadores, estamos escuchando la misma música. ¿Se entiende lo que digo? Por ejemplo, vamos en una escena donde los personajes están escuchando la radio, la música que sale de la radio, tanto los personajes como nosotros la escuchamos, y está la música extradiegética, que es lo que dijiste vos, por ejemplo, Aldana. Por ejemplo, ahí hay un combate entre ejércitos y ponen la música de tensión. ¿Quién la escucha ahí? ¿La escuchan los personajes o la escucha el espectador? Nosotros como espectadores, solamente nosotros. ¿Se entiende el concepto de la música? Por eso la música es muy importante. También hablaban de las emociones. Y yo también les decía que, por ejemplo, como espectadores tenemos cierta ventaja porque podemos ver como todo el panorama de la película y a medida que avanza vamos como reconfigurando esa especie de laberinto que nos deja el autor para que encontremos. Hay dos conceptos bases que son muy interesantes que se llaman la sorpresa y el suspense. Y tiene que ver con el grado de lo que sabe tanto el espectador como el personaje. La sorpresa, por ejemplo, es cuando los dos, el espectador, nosotros el espectador, y el personaje nos enteramos de lo mismo. Y el suspense, la información también corre, pero el que tiene más información es el espectador y no el personaje. ¿Me siguen la sorpresa y el suspense? Por ejemplo, sorpresa, de repente explota una bomba. Ahí hay sorpresa, porque no sabíamos ni nosotros como espectadores, y tampoco sabía el personaje que iba a explotar una bomba. El suspense pasa al revés. Nosotros sabemos que está por explotar una bomba,
pero no sabemos cuándo va a explotar la bomba. Acá en el chat, Maxi, Graciela Chaparro comenta que los efectos de sonidos también son importantes. Sí, tal cual. Creo que no sé quién lo decía ahí también, que los efectos de sonido también es algo que se agrega después, al igual que los efectos especiales, y acompañan justamente el ritmo del relato, de la narración. Y Caro Gaitán menciona que la música Anatomía de una caída es tremenda. Es casi la película misma. Sí, si empezamos a recordar canciones o música de películas, podríamos estar toda la noche hablando a largo y tendido. Sí, de hecho, Max, yo he visto una vez, no me acuerdo, estoy tratando de recordar qué película fue, donde ocurre una batalla y ahí la música se corta. Entonces eso genera más dramatismo, ¿no? Porque ver los hombres luchando, las heridas, etcétera, el choque de las armas y demás, este, y no tener la música incidental atrás, también generó una tensión distinta, ¿no? Digo como alternativa, porque en el cine ha ocurrido todo, casi todo, ¿no? No, es muy interesante lo que decís vos, porque esos son los efectos de sentido. Siempre cuando hay algo que rompe con el paradigma o el esquema esperado, uno se tiene que preguntar como espectador qué es lo que quiso decir el director de cine con esto que es nuevo y que a la vez me llena como de interrogantes. Por ejemplo, lo que decís vos, acá se me viene que puede ser que el protagonista ahí en la pelea se queda como aturdido, sordo, vieron que de repente se deja de escuchar y queda como un sonido, como un pitido. Bueno, quizás quiera transmitir esa sensación. Y muchas veces nos pasa, ¿no? Que recordamos una película, pero por la música. O Tal sea, cual. eso quiere decir que la música trascendió sobre la película. Es muy, muy común eso, ¿no? A mí me pasa. Sí, totalmente. ¿Qué pasa con los saltos en el tiempo? ¿Saben lo que son? ¿Los identifican? Ahí justo, mira, Romina Harman habla y los colores para el presente y el pasado y el negro, el sepia para mostrar el pasado. Sí, eso es muy común. Es más, nosotros lo analizamos en la película que vamos a analizar con Maxi, esto de cómo se ve, ¿no? Cómo esa herramienta que me parece que es maravillosa que tiene el cine, que por ejemplo en lo que es la narración no tenemos, ¿no? Tenemos otras herramientas que también nos parecen maravillosas porque por ahí lo que se puede hacer es expandir más la imaginación. Pero en lo que es en el cine aparecen estos colores, ¿no? Como la fotografía, ¿no? De antes, de que era blanca y negro, bueno, aparecen contados estos momentos cuando vuelve al pasado a través de esos colores, ¿no? El sepia, el negro y blanco, ¿sí? Hay un flyback ahí que vuelve, ¿no? Y que rememora algo, cuenta algo que pasó anteriormente, entonces lo cuenta a través de los colores también. No sé si recuerdan alguna que quieran citar, yo no quiero expoliar lo que vamos a contar después. Sí, los flashbacks también ocurren en literatura, ¿no? Yo recuerdo, hay una novela de Stephen King, se llama La hora del vampiro, y comienza desde atrás, es decir, comienza desde el final y hace todo el recorrido hacia atrás. También hay muchos flashbacks en una novela de, ay, no me puedo acordar el nombre de este muchacho, Vargas Llosa, que se llama La guerra de... Ay, Ay, la guerra del fin del... ¿Cómo? Guerra del fin del mundo, creo, ¿no? La guerra del fin del mundo. Bueno, ahí hay continuos flashbacks, o sea, continuos retrocesos en el personaje que va recordando y después se van actualizando. Por eso, digamos, hay esos puntos en común que tiene la literatura con el cine,
me parecen muy importantes porque el cine ha logrado transformar en imagen lo que nosotros como lectores, digamos, percibimos en una obra literaria, ¿no? Este, y me parece que eso es uno de los puntos en común que tienen. Más allá de que después el cine, digamos, o el director, este, tenga su mirada de otra forma o su mensaje, digamos, sea otro. Porque bueno, como hay tantos lectores, digamos, hay tantas novelas como lectores, porque de la misma novela leída por diferentes lectores tienen diferentes definiciones o diferentes características. En el cine yo creo que los directores también ponen un poco de lo suyo y tratan de llevarlo, manipularlo, como decía el invitado, ¿no? Se trata de manipularlo hacia la subjetividad de ese lector. Un poco que quieren construir ese enunciatario de que hablábamos antes en nosotros. La idea está que nosotros también nos distanciemos de eso, que ya requiere un esfuerzo intelectual por ahí un poquito más mayor, ¿no? Pero bueno, eso es un poco. Vos hablabas de los saltos, Maxi, y de qué otras características que podemos encontrar. No, también está, por ejemplo, en las películas que mencionaba Maxi, Abel, 21 gramos y Amores Perros, da la casualidad que estas películas empiezan en media res, justo en la mitad de la cosa, justo cuando está el conflicto. De repente vemos, no sé, un choque en Amores Perros y nos explica, ese choque es muy intenso porque están escapando, hay un perro que se está desangrando y justo cuando está en la mejor parte del clímax, que también lo dice Maxi, de repente la historia te vuelve para atrás y te conecta de cómo fue que el personaje llegó a esa situación límite. Lo mismo pasa en Babel, no sé si la vieron, Babel, donde por ejemplo están unos chicos ahí jugando con un rifle porque dicen que no llega a 3 kilómetros y la historia arranca ahí que la hieren a la protagonista y te va conectando ese evento que pasó alejado con puntos que vos decís, pero está en Japón una historia, en otra está en México, ¿qué conexión puede haber? Bueno, lo mismo, es un recurso que se llama media res, por ejemplo, los que somos fanáticos de la Odisea, vemos también un poquito de este recurso, de que se van para adelante y para atrás. En verdad en literatura nosotros lo llamamos más analepsis, que va para atrás, y la prolepsis, que va hacia adelante. Hay miles de recursos, no los quiero Sí. tampoco. Bueno, en literatura, el que hablaba yo anteriormente, ¿no? En el cuento A la deriva, es un comienzo en media res. Comienza con que el hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Así comienza el cuento de Quiroga. Y bueno, comienza con la complicación, digamos. Y después se va desarrollando y nos vamos enterando que se llama Paulino, de que tiene una mujer, de que tiene un compadre. Bueno. Sí, es verdad. Lo mismo que en comienza así. Que también pasa, ¿no? En Crónica de una muerte anunciada también pasa. Claro, eso. también. Es verdad. Pasa un poco eso, sí. Sí, totalmente. Así que bueno, perdón. Adrián menciona que Nolan juega mucho con esto en Tenet. Nolan juega mucho en Tenet, que los personajes van y vienen en el tiempo y que la historia es circular. Y él dice que debe ser un despelote hacer ese guión. Yo no vi. No, esa película, Nolan por lo general hace muy buenas películas, no sé, está El Caballero de la Noche, ¿qué más tenés? El Gran Truco, que es un peliculón, no sé si la vieron. Es un director de cine genial, pero ahí la pifió. Es muy mala la película, hace muy enroscado el tema. Pero bueno, por ejemplo, lo que decía Maxi, ahí vemos claramente en Batman el camino del héroe, que también lo menciona Maxi, ¿no? Sí, Están los tres momentos bien marcados.
Introducción, los Perdón, personajes. perdón. Sí, ¿qué querés decir, Ale? No, te escuchaba, te quería preguntar, pero justo dijiste lo que te quería preguntar. Justo lo No, que estaba ahí, diciendo. por ejemplo, en Batman y Star Wars se ven bien claros los tres momentos de la narración, que son los mismos momentos que hay en literatura, ¿no? Porque en la introducción tenés la presentación del lugar, del tiempo y de los personajes. Pasa siempre lo mismo, que el personaje está en tranquilidad, normalidad, pero hay algo que atenta, que hace perder justamente el equilibrio de ese mundo, que es el llamado a la aventura, donde el héroe tiene que ir atravesando un montón de obstáculos, va a recibir ayudantes, va a conocer justamente al antagonista, para enfrentarse justamente al desenlace. En ese desenlace va a tener que resolver ese problema que se le presentó en un momento, vuelve, es un héroe que pelea para el bien de todos y justamente comparte la recompensa con su público, ¿no? En Star Wars creo que se ve bien claro y en Batman también, sobre todo en la primera. Está bueno. Hay un Claro, la recurso que... distinción, perdón, la distinción con el cine, digo que esa misma estructura se da por los minutos, o sea, en tal minuto sí o sí tiene que aparecer tal cosa porque ya después el espectador se aburre, entonces está todo planificado para que sea de una manera súper sincronizada, porque si no el espectador se va a aburrir, listo, ya está, perdí el interés del espectador, no sigue la película, o se durmió, no sé. Esa es la diferencia, ¿no? Que se puede encontrar. Sí, qué tema ese, qué Sí. tema de organización y de decisión, como le decían antes a Maxi, la decisión, ¿no? Que tiene que tomar el director, ¿no es cierto? Qué difícil. Va, no sé, nosotros como estamos más en la escritura nos resulta, me parece más difícil, ¿no? De la literatura poder pensar como un director de cine debe ser absolutamente complejo, ¿no? Digo, Sí, qué sé yo, me parece que está bueno, debe estar, es muy interesante escuchar cuando arman alguna película, los criterios que persiguen, me resulta muy, muy interesante, increíble, ¿no? Es como cuando uno mira a alguien hacer algo que dice, ¿cómo hace esta persona? Y por ahí es mutuo, la otra persona te dice, ay, ¿vos cómo haces eso que te gusta a vos? ¿Cómo aguantas leer tal cosa? Porque nos pasa eso permanentemente, ¿no? Está bueno porque ahí es donde se da el intercambio, ¿no? Tal cual, Bien. tal cual. Ale. Creo que estamos llegando al final del taller. No sé si quieren que analicemos alguna escena, le preguntamos al público. ¿Les parece que hagamos este juego, que es el mismo juego que vamos a hacer en los dos encuentros que siguen? Podríamos probar con una escena, ¿no? Probemos, Una claro. Dale, dale. le Ah, pedimos que a Maxi, Cristian. Tenemos 4 películas, que no sé si la vieron. Tenemos La vida es bella, Bastardo sin gloria, El club de la pelea y Psicosis. Al ¿Cuál público quieren? A que... ver. Sí, yo vi todas. ¿Qué dice Romy? ¿Cuál quieren? ¿Cuál les Yo las parece? A vi, ver. bueno, de Brad Pitt veía todas, pero sí vi las que nombré. Pero Psicosis no me acuerdo cuál es la de terror, de Hitchcock. Sí, la de terror, la de terror. exacto. Sí. Y dale con Psicosis porque ahí está, la música también tiene una importancia fundamental, ¿no? No sé si, Cristian, tenés ahí para poder compartir la escena de Psicosis. Sí. Dale, si la podemos compartir y con esto debatimos 2 minutos y cerramos, damos por finalizado Adrián le dice que queremos todas queremos. Bueno, hay que conectarse la próxima Para la clase próxima, y vamos clase seguimos. a continuar. Bastardo sin gloria, qué increíble. Oh, tremenda película. Bueno, vamos esperando a ver que Sí, Cristian tengamos paciencia y que Cristian pueda. haga su magia. Yo estoy mirando ahora el tatuador de Auschwitz, que tiene que ver parecido. Sí. Ah, ¿y dónde está, chicas? ¿En Netflix?
No, me parece que está en Disney, en Star. Claro, Ay, no está en el pie. no tengo y todo está en Disney ahora. Yo no tengo. Y eso para Hola cobrar. chicos, no sé si me escuchan. Sí. Sí, Cristian. No sé si, porque durante un momento se me colgó todo acá, pero no sé si querían que pasemos la película o lo van a dejar para el próximo nomás, no me quedó claro eso. No, si la podías pasar, pero si no, lo dejamos para la próxima. Si está muy complicado, no, Cris. No Lo sé, dejamos justo para la próxima. se colgó la conectividad, no sé ahora qué Bueno. pasará. No, olvídate. No hay problema. Bueno, Bueno, ¿qué les parece la si se lo próxima dejamos como tarea? Se lo dejamos como tarea que llegue. claro, la dejamos para el próximo encuentro. Comenzaríamos analizando 4 escenas de Psicosis, la otra de, ¿cómo es? Bastardos sin Gloria. Bastardos sin Gloria y El Club de la Pelea. el Club de la Pelea. ¿Y cuál era la otra? Falta una. No me Es acuerdo bella. cuál era. La vida es bella. La vida es bella. Bueno, Eh, así que comenzaremos con esos 4 videos, analizándolos y después seguiremos con la clase de Samantha Schweblin, Distancia Rescate y la película. ¿Sí? acá Aldana pregunta si es la misma bibliografía que vamos a utilizar. Les digo que sí, solamente que vamos a agregar la novela, ¿no? Distancia Rescate y después la otra que es El curioso caso de Benjamin Button. Se agregan esas 2 novelas a la bibliografía. Exactamente. Sí. Exactamente. Muchas con Brad Pitt de las que nombraste. Claro, la de Brad Pitt. Bueno, gente, ha sido un placer tenerlos a todos acá. La verdad que la hemos pasado muy bien con este ida y vuelta que hemos hecho. La verdad que la visita del director de este muchacho fue realmente productiva. Y bueno, la clase que viene vamos a seguir metiéndonos en esta temática problemática de entre el cine y la literatura. Así que los esperamos para el próximo sábado a la misma hora. Así analizamos un poquito esto y profundizamos un poco más sobre todo esto. Así que bueno, 1.000.000 de gracias a todos y los esperamos de nuevo. Así que los esperamos el sábado. Que tengan buenas tardes. Gracias. Saludos, Muy gracias. interesante, me encantó, chicos, me encantó todo, muy bueno. Ahora voy a Gracias, ver, Karina. mejor me viene bien para ver las películas porque no había tenido tiempo. Así que buenísimo, me encantó todo, Gracias, maravilloso. Gracias a Cari. ustedes Nos por vemos. participar. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, chao, chao. Chao, chicos. Chao, Caro, gracias.